Tú sientes algo que es no dejar el espacio hasta llegar a donde tenga que llegar. Claro. Porque la mente siempre te va a llevar a otro sitio. Vale. Pero, vamos, instintivamente. Hay una diferencia muy grande. O sea, yo me puedo poner nervioso de estar aquí más o menos, ¿vale? No me pongo mucho, pero me puedo poner. Todo el mundo nos ponemos nervioso. La diferencia es si yo permito ponerme nervioso. Porque si yo exijo no ponerme nervioso, entonces cuando entramos en conflicto. Yo no exijo ponerme nervioso. Si estoy, estoy, y si no estoy, no. Si me tengo que callar y estar 10 minutos conectando conmigo, lo hago. Y entonces es la aceptación. Otra cosa es que si yo hubiese intentado forzar la situación para quererlo hacer, lo hubiese hecho, pero no hubiese salido bien. Es imposible. Porque estoy luchando contra algo que no es. Ya, pero es lo que pasa todos los días. Pasa todos los días, pero la diferencia es si dejas el espacio a que las cosas se hagan. El objetivo no es tan importante como la vivencia que vas viviendo. Y para vivirla y digerirla bien, lo más importante es lo siguiente. Si tenemos que el equilibrio de una persona es adulta y niña, por ejemplo, o por ejemplo, pensamiento y sentimiento, es que es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor con el pensamiento y sentimiento es mucho más fácil. Lo que hay que procurar siempre es... Hablamos de autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima básica es defendernos a nosotros mismos. ¿Cuál es mi necesidad? Primero reconocer, tomar conciencia de cuál es mi necesidad y después ponerlo en práctica, porque si yo me defiendo, yo me siento bien conmigo, me siento mejor, pero no significa que me sienta perfecto, que siempre esté bien, que no tenga ningún problema, eso son chorradas. Todo el mundo tiene problemas, es la actitud frente a los problemas lo que nos distingue. Entonces, fijaros, pensamiento y sentimiento son dos elementos claves. Para que exista un desarrollo de la persona, lo que no puede existir es una velocidad diferente, que es lo que ocurre normalmente, entre la idea de cómo deberían de ser las cosas, el pensamiento, y cuál es la realidad de lo que siento. Cuanto más me alejo una parte de otra, más choque va a haber, menos capacidad de asimilación va a haber interna. Imaginaros ir con un autobús a 180 km por hora, de Valencia a Andorra, y os preguntan ¿qué tal el paisaje? A 180 kilómetros solo se ve una raya, no se ve nada más. Y llegas a Andorra sin saber nada del paisaje. La autoestima es la capacidad de coger el autobús, bajar la velocidad 60-70, que es lo que tú puedes sentir y puedes pensar. Si te vas a tirar de puenting porque los amigos y las amigas se van a tirar, porque tienes capacidad para hacerlo y coges la mente y me tiro de puenting, aunque por dentro tu sensación, tu niña, se asusta con 1 metro de altura. Lo puedes hacer, el único problema es que ese reto no sirve para nada, porque no vas a aprender nada. Tirándote de X metros de altura vas a entrar en pánico. Si entras en pánico no vas a poder digerir ninguna emoción. La niña cuando llegue al suelo llegará asustada, no aprenderá nada. Esos retos no sirven para nada. Los retos tienen que estar en acorde, y eso es la madurez, en acorde a lo que uno es capaz de hacer, más o menos. Y para eso es importante conectar con lo que sentimos, no con lo que pensamos. Porque el pensamiento siempre va más allá. Yo si hay que ir a vivir a Nueva York, yo me voy a vivir a Nueva York, que no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que uno siente? ¿Y cómo podemos aprender a sentir? Podemos aprender a sentir de la siguiente forma, pero son cosas sencillas. La observación. Imaginaros una cabecita y un cuerpecito. Imaginaros que esto es el ombligo. Imaginaros que esta zona es la del estómago. La zona del estómago es la capacidad de actuar. El cuerpo nos expresa más en realidad lo que nuestro inconsciente quiere. Lo que no nos expresa es la mente, pero lo que sentimos sí. Si uno siente miedo, si uno le tiemblan las piernas, siente miedo. Por mucho que diga con la cabeza que no está pasando nada. Entonces, nuestro cuerpo nunca miente. Cuando intentas entrar en un sitio y no puedes, sientes que no puedes. Cuando te sientes impotente al querer expresar algo y no puedes expresarlo.
Y entonces es importante esa pequeña observación. Tenemos una zona del estómago, sabréis perfectamente qué zonas de vuestro cuerpo tienen más conflicto. Hay unos que es la garganta, hay otros que es la vejiga. Cuando uno está nervioso mea 50.000 veces. Otros no. Otros le pica todo. Otros es el estómago. Le cae todo mal. Y cuando está bien, le cae todo bien, aunque sea el ajo aceite. Entonces, el estómago es la capacidad de actuar. Si a mí me duele el estómago mucho, es que me cuesta enfrentarme a las cosas, pasar a la acción. Y por eso, en un examen, el bloqueo está en el estómago, porque no es algo afectivo, no te has enamorado del examen, sino que estás afectivamente bloqueado, pero a nivel más de la acción. Si apruebo el examen, puedo pasar al otro, tengo la oposición, sigo para adelante, y si no lo apruebo, me tengo que quedar. ¿Qué hago? Mientras dure eso, el estómago, la capacidad de actuar. Luego tenemos el pecho, que es la afectividad. Lógicamente, si sentimos algo en el pecho, hay una afectividad, que luego, poco a poco, habrá que distinguir distintas afectividades, porque hay distintas sensaciones afectivas, hay distintas subdivisiones, pero esto es para empezar. Y entonces, cuando notas un sentimiento en el pecho, eso es sentimiento puro y duro. Puede durar más, puede durar menos, puede ser de una forma o de otra. Hay que dejarle el espacio a que eso se produzca. Y luego tenemos la garganta, que es la expresión y la comunicación. Lógicamente, si estás delante de alguien y te cuesta decirle algo, tenemos un bloqueo en la garganta. Nos cuesta expresar. Y luego tenemos la famosa cabecita, la mente, que es pensar. Lo que normalmente hacemos es, entra la afectividad por el pecho, si es el pecho, pero rápidamente la sensación la controlamos con la cabeza. La analizamos, parecemos científicos. Le damos un nombre, le damos un código y lo archivamos. Y entendemos que eso es eso. Lógicamente, todo esto que estoy explicando no es real en la vida diaria. ¿Por qué? Porque es toda una interacción. Es decir, tú puedes sentir una sensación en la garganta de expresar algo afectivo y actuar. Y entonces se entremezcla todo, pero cuando se expresa cada uno de ellos, porque si no, no se puede explicar. Es muy difícil que sea un elemento el que se mueva. A veces sí, y sobre todo cuando la persona siempre tiene el mismo problema. Incluso en el interior del cuerpo. El hecho de que la columna tenga muchos problemas tiene que ver en que son gente que están soportando grandes cargas dentro de ellos, que no quieren soltar. Los hombros es la responsabilidad, las paletillas la exigencia, el sacro, la parte de abajo, la rigidez, la zona lumbar, los miedos. Las rodillas también son miedos a ir hacia adelante, a lo que pueda venir, y todo el cuerpo va expresando, incluso los propios órganos. El hígado, que tiene que ver con la infelicidad, eso ya hace 5.000 años que los chinos ya lo hablaban. El pulmón es la tristeza. Una persona que tenga problemas respiratorios o de pulmón o enfermedades relacionadas con el pulmón tiene que ver con una tremenda tristeza interna. El bazo con la autoestima. El intestino con la culpa. Las hemorroides, por ejemplo, es una enfermedad muy asociada a los problemas de culpa. Y así podríamos hablar de distintas partes, de distintas expresiones, tanto orgánicas internas como superficiales externas, que nos expresan un poco qué es lo que nos está ocurriendo en el interior.